Vale, entonces estábamos hablando, gente, aquí de lo siguiente, ¿no? El paso de lo que era la profase a la prometafase y finalmente a la metafase, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho que la profase es justamente el movimiento de los centriolos hacia los respectivos polos, ¿no? Luego, en prometafase, la carioteca, o sea, la envoltura nuclear, junto con el nucleolo van a desorganizarse, ¿no? Se separan en pequeñas partes, logrando, ¿no?, de que los cromosomas estén flotando en el citoplasma. Entonces, ¿esto para qué? Para que las fibras del uso cromático justamente puedan lograr, ¿no?, llegar a la parte media del cromosoma. ¿Cómo se llama la parte media, gente? Centrómero, ¿sí? Entonces viene por acá, tenemos un cromosoma, y la fibra se alinea justamente en la parte media, ¿no? Te doy más datos todavía. Específicamente se van a enganchar a la proteína que te mencioné hace un rato, ¿te acuerdas? Al cinetocoro, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más ocurre, gente? Una vez que cada fibra tiene un cromosoma ya adherido, ¿no?, al centrómero, y que los centrómeros ya están ubicados justamente en los polos de la célula, pues básicamente lo que ocurre, gente, es de que el uso cromático se empieza a acomodar, ¿no? Logrando de que cada cromosoma se quede alineado justamente en la parte media de la célula. Cuando eso ocurre, ya estamos dentro de la metafase, ¿de acuerdo? Cuando los cromosomas están alineados en la parte media de la célula, en la llamada placa metafásica, decimos que estamos justamente en la metafase, ¿de acuerdo? O como todo libro te va a decir, los cromosomas están alineados en el ecuador, ¿no? Que es justamente la parte media de la célula, ¿de acuerdo? Como ya te expliqué, no hay arriba ni abajo, ni ecuador, ni Greenwich, ni nada por el estilo en una célula, pero por lo tanto, pero de todas maneras, ¿no? Se le suele decir ecuador para tener referencia, ¿no?, de que están alineados en la parte media. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ¿qué más? Luego de que estamos en metafase, gente, ¿qué ocurre? Las fibras del uso cromático van a empezar a cortarse, ¿de acuerdo? Empiezan a jalarse hacia los respectivos polos, ¿correcto? De esa manera vemos aquí lo siguiente, gente, de que luego de metafase ocurre la anafase, en la cual, como te acabo de comentar, las fibras se empiezan a cortar. Las fibras del uso cromático se cortan hacia sus respectivos centriolos, logrando de que el cromosoma no se parta exactamente en la mitad, moviendo una cromátida para un lado y la otra cromátida para el otro lado, ¿de acuerdo? Por eso mencionamos que en anafase ocurre la llamada disyunción de cromátidas, ¿de acuerdo? Disyunción, separación, segregación es la misma gracia para el mismo proceso, ¿de acuerdo? Disyunción de cromátidas hermanas, gente, es lo que ocurre en la anafase, ¿de acuerdo? De esta manera, entonces, hemos logrado dividir nuestro material genético. Por lo tanto, ¿qué pasó en profase, prometafase, metafase y anafase? La llamada cariocinesis. ¿De acuerdo? La llamada cariocinesis, gente. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te comenté, ¿no?, de que la división comprendía de cariocinesis y de citocinesis? Pues acabamos justamente de verlo, ¿no? En anafase, con anafase concluimos la llamada cariocinesis. Muy bien. ¿Qué más? En telofase, gente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver simplemente de qué ocurre aquí, de que, ¿no?, las cromátidas que acaban de separarse van a lograr su descondensación, ¿no? Que viene a ser básicamente la formación nuevamente de ¿qué? De cromatina. ¿De acuerdo? Vuelven a formar lo que llamada, ¿no?, la llamada cromatina. De esta manera, gente, volvemos a formar nuestro material genético. ¿Y qué ocurre ahora? El nucleolo y lo que era la carioteca vuelve a organizarse, ¿no?, logrando formar otra vez la estructura que rodea y que protege justamente a la información genética, ¿no? Las fibras del uso cromático se vuelven a achicar dentro de lo que vienen a ser los centriolos, ¿no? E inicia también la llamada citocinesis, que es la división de la célula propiamente, ¿no? Ahora, esta citocinesis tiene una diferencia entre una célula animal y una célula vegetal, y aquí justamente lo menciono, ¿no? La diferencia básicamente, gente, es por una pequeña estructura que tiene la célula vegetal, que es la pared celular, ¿de acuerdo? Si lo que ocurre en una célula animal es que, por ejemplo, imagina que tienes un globo de agua, ¿no? Como eso con los que juegan en carnavales, ¿no? Ahora que estamos con la pandemia, ¿la gente jugará carnavales? ¿Creen que sean tan bravos de jugar carnavales en una pandemia? Yo creo que sí, ¿eh? Al menos en mi barrio son bravos, creo que sí van a jugar carnavales. Entonces, imagina que tienes un globo de agua, ¿no? Tienes un globito de agua bien chévere. Si tú le empiezas a apretar por la mitad,
¿Sí o no que se forma una bola para arriba y una bola para abajo? ¿Cierto? Ya, igualito ocurre con una célula animal, gente. Se empieza a formar una estructura que rodea a la célula, ¿de acuerdo? En forma de anillo, a la cual le vamos a llamar anillo contráctil, ¿de acuerdo? Este anillo contráctil, muchachos, logra de que la célula se divida justamente a la mitad. Una para arriba, una para abajo, ¿de acuerdo? Derecha, izquierda, como tú quieras verlo, ¿no? Depende. Ahora, de este tipo de división, como está ocurriendo de afuera hacia adentro, se le va a llamar división centrípeta. ¿De acuerdo? División de forma centrípeta, porque ocurre de afuera para adentro. ¿Vale? Y además, vamos a mencionar de que la mitosis animal se da de forma astral. Profe, ¿tiene que ver con los astros? No, no tiene que ver con eso, gente. Se le llama astral, ¿por qué? Porque vamos a dar la formación del llamado áster. ¿Te acuerdas que el centriolo formaba al áster? ¿De acuerdo? Por eso se le llama astral. ¿De acuerdo? Perfecto. En cambio, una célula vegetal, gente, no podemos formar anillo contráctil, porque simplemente ese anillo alrededor de la célula no podría romper la pared celular, no podría dividirla. Entonces, ¿qué hace la célula vegetal para dividirse? Lo contrario. En vez de hacer de afuera para adentro, hace de adentro para afuera. ¿De acuerdo? Y forma una estructura llamada fragmoplasto. Esta cosa de acá, gente, el fragmoplasto, empieza a formarse como una serie de proteínas en la parte de adentro y completa una pequeña línea que finalmente divide a la célula en dos paredes nuevas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el fragmoplasto ayuda a la división celular en una célula vegetal, ¿de acuerdo? Perfecto. Como esto ocurre de adentro para afuera, decimos que la división de la célula vegetal se da de manera centrífuga. ¿De acuerdo? Y decimos también de que la mitosis vegetal es una mitosis anastral. Profe, ¿por qué anastral? Porque justamente no forma áster. ¿De acuerdo? No, por favor, recuérdate que la célula vegetal no tiene centriolos. Por lo tanto, no forma el llamado uso cromático de manera normal, sino que tiene, ¿no?, una estructura llamada casquete polar. El casquete polar, gente, eso de ahí es lo que forma justamente el uso cromático en una célula vegetal. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfectamente. De esta manera, entonces, estamos concluyendo lo que conocemos como mitosis. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora pasemos a hablar de lo que es la meiosis de manera rápida y violenta para poder acabar justamente con el tema, en la cual vemos, gente, que la meiosis viene a constarnos de dos divisiones. ¿De acuerdo? Van a ser dos divisiones ahora, en diferencia de la mitosis, que era solamente una. En este caso, la primera división de la meiosis se le va a llamar meiosis reduccional y la segunda división será una meiosis ecuacional. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido hablamos de esto? Porque vamos a iniciar, como siempre, con una célula llamada diploide, ¿no? La que tiene, ¿no?, recuerda, dos juegos de material genético. En la primera división, gente, que se llama reduccional, es porque en la primera división, gente, reduce a la mitad el material genético, formando dos células con un solo juego de material genético y nada más. ¿De acuerdo? Y la segunda división que hace la célula es ecuacional. Por lo tanto, la célula mantiene la misma cantidad de información genética, ¿no? N y N para cada célula. Entonces, gente, vamos a darnos cuenta de que a partir de una célula formamos ahora 4 celulitas, ¿no? Que van a ser llamadas células haploides, ¿de acuerdo? Van a ser llamadas células haploides porque tienen solamente un juego de carga genética, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes realizan la meiosis? Pues únicamente las células sexuales que vendrían a iniciar ya la formación de los gametos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto va a ocurrir, ¿dónde? En las gónadas, pues, ¿no? Ovarios en la hembra y testículos en los machos, ¿de acuerdo? Ahora, las fases de una meiosis, gente, vendrían a ser básicamente dos partes, ¿no? La meiosis 1 y la meiosis 2, correspondiente a la primera división y correspondiente a la segunda división. Cada división, cada meiosis corresponde también a las 4 fases que ya conocemos: profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Y la única diferencia en realidad entre la meiosis 1 y meiosis 2 es que la profase 1, ¿no?, la primera profase que ocurre en la meiosis 1, tiene 5 fases más. ¿De acuerdo? Está comprendida por 5 fases más, que vendría a ser el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis.
¿De acuerdo? 5 fases más que ocurren dentro de únicamente de la profase number 1. ¿De acuerdo? Correcto. Profe, no me acuerdo de esto. Ya, ok, me boté otra vez. Anota, es le sigo, ahí está, le sigo a Paquita de día. ¿De acuerdo? Le sigo a Paquita de día, gente. De esa manera te acuerdas tú, ¿no? De Viapa de Paquita y te acuerdas de la memotecnia de la profase 1. ¿De acuerdo? Correcto. Ay, Paquita, ¿dónde estarás? Como sea, entonces, gente, la profase 1 corresponde a leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y decinesis. ¿De acuerdo? Profe, este nombre yo he leído la meiosis 1 y estos nombres no aparecen, aparecen unos parecidos. Ah, seguramente te ha aparecido la palabra leptonema o cigonema, paquinema y diplonema en vez de la terminación teno. Gente, teno y nema básicamente vienen a significar lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, leptoteno o leptonema ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Y de la misma manera para el resto de fases, ¿sí? Muy bien, entonces, gente, ¿qué vamos a hacer ahora? Ver qué ocurre uno por uno, ¿vale? Específicamente lo que ocurre en profase 1, ¿no? Que estamos agregando 5 fases más que ocurren cosas interesantes, ¿de acuerdo? Primero que nada, en leptoteno vamos a ver de que las parejitas de los cromosomas empiezan a formarse. ¿Esto qué quiere decir, gente? Recuerda que tú tienes 2 juegos de material genético, ¿sí o no? Uno de parte mamá, uno de parte papá, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a ver de que habrá 2 cromosomas 1, habrá 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4, 2 cromosomas 5, 2 cromosomas 6 y así sucesivamente hasta el cromosoma 22, ¿no? De esa manera vamos a evaluar de que esos cromosomas, ¿no? Van a empezar a buscarse unos con los otros. Por lo tanto, en el leptoteno o leptonema, los cromosomas empiezan a formar estas parejitas, ¿no? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que en el cigoteno empiece una pequeña unión. Los cromosomas ahora se van a unir entre sí y eso se le llama apareamiento, ¿de acuerdo? O también se le puede llamar sinapsis. Este apareamiento de cromosomas o sinapsis, ¿no? Logra de que los cromosomas, al menos en parejitas, formen a los llamados cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Un cromosoma homólogo significa que son 2 cromosomas que tienen una similar información genética, ¿de acuerdo? No puedo decir que tienen la misma, porque el cromosoma de papá y de mamá no son exactamente iguales, pero tienen una cierta información parecida, ¿de acuerdo? Me refiero a esto de que la información genética, por ejemplo, para los mismos genes, se codificarán en el mismo sitio de cada cromosoma, ¿de acuerdo? A eso voy. Por lo tanto, cromosoma 1 con 1 se van a juntar, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, y van a unirse justamente por este sinapsis, ¿no? Por este complejo sinaptonémico, ¿no? Pero simplemente tú diles sinapsis y se acabó, ¿de acuerdo? No importa, la palabra es válida. Ahora, paquiteno, gente, paquiteno. ¿Qué ocurre en paquiteno? La parte más importante de la meiosis 1, de la meiosis y básicamente todo el ciclo celular y la parte importante y fundamental de la existencia de la vida, gente. ¿Qué ocurre aquí? El crossing over, la recombinación genética. Sin este proceso, gente, no existiría la vida tal y como la conocemos. Posiblemente ni vida existiría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este paquiteno, muchachos, logra de que la información genética de los cromosomas homólogos se empiece a combinar, se empiece a mezclar, se intercambie uno con otro. Y gente, este proceso es completamente al azar, completamente aleatorio. El cromosoma puede pasar un pequeño fragmento del brazo P con el otro, o puede pasar un gran fragmento del Q o un pedacito, o uno del P con uno del Q, o dos del P con uno del Q, o tres del Q con dos del 1. ¿Qué dije? Bueno, no importa. La cosa es que este proceso, gente, es completamente al azar. ¿De acuerdo? En cada par de cromosomas. ¿De acuerdo? En cada par de cromosomas. Y tenemos 22, 23 pares, gente, que están haciendo recombinación. Por lo tanto, cada célula que vamos a crear a partir de la meiosis es completamente diferente y única en toda la existencia de una persona. ¿De acuerdo? Cada gameto que una persona produce, gente, es completamente diferente. ¿De acuerdo? Consta de, por ejemplo, que el varón al día produce, ¿no? Algo de 10.000, casi más de 10 millones de espermatozoides al día, ¿no? Entonces, cada uno de esos espermatozoides es completamente diferente entre sí, gente.
porque hay millones y millones y recontra millones de combinaciones posibles de la información genética, ¿no? De un solo par de cromosomas. Ahora tenemos 22 pares, ya saca tu cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, gente, este proceso del paquiteno se produce, el crossing over, ¿no? Que es la recombinación genética y que logra de que todos los organismos, a pesar de ser de la misma especie, sean completamente diferentes, ¿de acuerdo? Una vez que hubo la recombinación genética, pasamos al diploteno, en el cual vamos a observar de que ahora la sinapsis va a acabar, ¿no? De que los cromosomas ahora se pueden separar. Sin embargo, aún se mantienen unidos en la parte donde hubo recombinación. Por lo tanto, existe la prueba de que hubo recombinación. Y esa prueba de recombinación se le llama quiasma. ¿De acuerdo? Se le va a denominar quiasma, gente. ¿Sí? Quiasma. Por acá me dicen una pregunta. Dime, escríbela, no hay problema. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu duda? Una ¿Sí? pregunta, profesor. Buenos días. Oli. Usted dice que nunca, o sea, se pueden ser iguales. Eso también, en base de los espermatozoides en los gemelos o en los mellizos, ¿también son únicos? Ocas. Buena pregunta. Excelente duda. Perfecto, gracias. Lo que ocurre con los gemelos y mellizos es algo completamente diferente. Lo que ocurre con gemelos es que un único espermatozoide llega al ovocito, lo fecunda, y este ovocito se parte por la mitad. Ese ovocito hace una mitosis. ¿Y qué ocurre en mitosis? Que generamos dos células completamente iguales. Por lo tanto, cuando se da la formación de gemelos, estamos creando dos organismos que son genéticamente iguales. Básicamente, uno es clon del otro. En ese caso, ambos son de la misma manera, pero han sido fecundados por un único espermatozoide. En el caso de los mellizos, dos espermatozoides van a fecundar a dos ovocitos. Por lo tanto, esos dos ovocitos son iguales de por sí, porque son fabricados por la misma madre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los mellizos tienen apariencia muy similar, ¿no? Por eso se le llama a veces, incluso tenemos, creo que términos mellizos idénticos, creo, ¿no? En los cuales son igualitos. ¿Y los Pero trillizos? entre ellos igualitos, serán tres ovocitos que la madre va a liberar. En tetrallizos, así se llama, ¿no? Perdón, cuatrillizos se le llaman, perdón, ¿no? Igualito. Cuando la madre tiene pentillizos, 5, 6 hijos, o así, del mismo proceso de embarazo, el mismo embarazo, perdón, es porque ha liberado varios ovocitos, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurre, básicamente. Pero en gemelos hay una división del Entendí, ovocito ya gracias, profesor. fecundado. Ocas, Alexis, perfecto. Buena pregunta, exactamente, buena pregunta. Ocas. Entonces, gente, ya saben, ¿no? La recombinación, esto de acá produce gametos que son muy diferentes entre sí, ¿de acuerdo? Básicamente únicos, en realidad, ¿de acuerdo? Vale, estamos en diploteno, donde recuerda, va a haber una pequeña observación, ¿no? De lo que ha habido, donde ha habido recombinación, una prueba de que ha habido recombinación. Y esa unión se queda todavía visible, a la cual se le llama quiasma. Finalmente, pasamos a la diacinesis, en la cual vamos a observar de que los cromosomas ya están bien compactaditos, bien gorditos y formados, ¿no? Y la carioteca, de acuerdo a la carioteca, o sea, lo que protege justamente a los cromosomas, empieza a desorganizarse, ¿no? Asimismo, a la par, los centriolos están migrando hacia los polos, ¿no? Lo mismo que ocurre siempre en una profase común y corriente, ¿de acuerdo? Muy bien, finalmente, ¿qué pasará? La carioteca va a desorganizarse por completo, los cromosomas en parejitas estarán, ¿no?, flotando en el citoplasma y las fibras del uso acromático empezarán a unirse a los centrómeros de cada cromosoma. Ahora, pequeño detalle, en mitosis habíamos visto de que un cromosoma recibía una fibra de un centriolo y otra fibra de otro centriolo. Por lo tanto, al cromosoma le daban por ambos lados. En cambio, en este caso, gente, como tenemos dos cromosomas que están formando la parejita, un cromosoma recibe una fibra y el otro cromosoma recibe la otra fibra. ¿De acuerdo? Dato y detalle importante, ¿eh? Ahora, muy bien. Una vez que ambos cromosomas han recibido una fibra y otra fibra, ¿no? Por acá te lo simulo, sino para que puedas entenderlo. Por ejemplo, acá hay un centriolo y acá está el otro centriolo. La fibra de este avanza a este cromosoma y la fibra de este avanza al otro cromosoma. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, cada cromosoma está unido a un par de centriolos, nada más. ¿Vale? Perfecto. Profe, en mitosis, ¿qué pasaba? Porque ya me confundí. Ah, pues tranquilo, no te emociones, espérate. En mitosis teníamos, ¿no?, nuestro cromosoma por aquí. Ahí está, bien chido él, acá está, bien gordito. Y teníamos el centriolo, ¿sí o no? Por aquí un par y por acá el otro par. ¿Qué pasaba en mitosis? Cada fibra se unía al mismo cromosoma. Por eso que en anafase, ¿no?, cuando el cromosoma se partía por la mitad, teníamos una cromátide para cada lado. En cambio, te vas a dar cuenta la diferencia que ocurre en anafase 1. ¿Eh? Mira por acá, chequea. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Primero que nada, en metafase 1 observamos lo mismo de siempre. Los cromosomas alineados en la parte media de la célula. Ahí está bien chévere los cromosomas informados. En anafase 1 ocurre otra vez una separación. Recuerda de que las fibras se van a volver a cortar. ¿De acuerdo? Las fibras del uso cromático siempre se cortan. ¿Y qué ocurre? La disyunción otra vez. Pero no de cromátidas, como pasó en mitosis, sino de disyunción de cromosomas homólogos, gente. Disyunción de cromosomas homólogos. Por lo tanto, cada cromosoma, como estaba enlazado a cada centriolo, va a migrar a cada polo. ¿De acuerdo? Migra a cada polo respectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por favor, no te olvides que en anafase 1 ocurre la disyunción de cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre en telofase 1, gente? Lo mismo de siempre. Nuevamente los cromosomas se van a desorganizar, volveremos a tener, ¿no?, la cromatina, la carioteca aparece junto con el nucleolo nuevamente y finalizamos con la citocinesis, fabricando dos células que van a ser, recuerda, diferentes, ¿no?, porque hubo recombinación genética. Y recuerda que estas células ahora contienen la mitad de información genética, porque iniciamos con 2 juegos de cromosomas, ¿sí o no? Iniciamos con 46, pero ahora tenemos solamente 23 en cada uno. Por lo tanto, la información genética se ha reducido a la mitad. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez que estas células han terminado la meiosis number 1, pasamos a un periodo de pausa que volvemos a iniciar justamente para pasar a la meiosis número 2. ¿Qué ocurre acá? Volvemos a hacer una especie de interfase, ¿de acuerdo? En la cual se le llama intercinesis, como dice justamente la diapo en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Una vez que la célula ya está lista para la división, pasamos a meiosis número 2, en la cual, gente, vamos a darnos cuenta de que esta meiosis 2 es idéntico a lo que ocurre en una mitosis común y corriente. ¿De acuerdo? Vamos a ver, primero que nada, vemos que en profase 2 ocurre lo mismo de siempre. Los cromosomas están bonitos y gorditos en la parte media, perfecto. La carioteca se va a desorganizar, el nucleolo le pasa lo mismo, el centriolo empieza a migrar hacia los polos, se da la formación del uso acromático, la carioteca y el nucleolo van a desorganizarse, eso ya dije, ¿no? ¿Qué más? Las fibras empiezan a enlazarse a cada uno de los cromosomas y los empiezan a alinear en la parte media para pasar a metafase number 2. Una vez que estamos en metafase number 2, tenemos que los cromosomas están alineados en el ecuador. ¿Qué ocurre después? Las fibras se empiezan nuevamente a cortarse, ¿no? Y pasamos a anafase 2, porque recuerda que una vez que las fibras se corten, el cromosoma se parte por la mitad. En este caso, perdón, chicos, anafase 2 ocurre la disyunción de cromátidas hermanas. Profe, igual que en mitosis, ¿de acuerdo? Por eso te dije que la meiosis 2 se parece mucho a la mitosis, ¿de acuerdo? Mira, entonces, gente, esta anafase 2 ocurre la disyunción de cromátidas hermanas. Si una vez te preguntan cuál es la diferencia entre anafase 1 y anafase 2, es justamente lo que vamos a separar. En anafase 1 hay disyunción de cromosomas homólogos. En anafase 2 hay disyunción de cromátidas hermanas. ¿De acuerdo, gente? No te vayas nunca a olvidar ese detalle. Muy bien. Finalmente, para telofase 2, ¿qué ocurre? Lo mismo de siempre, gente. Los cromosomas, las cromátidas se van a descondensar, formando lo que es el material genético. Volverá a formarse la carioteca y el nucleolo y finalizaremos con la citocinesis, formando ahora un total de 4 células, ¿no? Que recuerda, son diferentes entre sí porque cada una de ellas tuvo una recombinación.
y por lo tanto estamos formando material genético completamente nuevo y formado. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. De esta manera acabamos lo que es la meiosis, gente. ¿Sí? Y finalizamos viendo esas diferencias entre lo que es mitosis y meiosis, gente, ¿de acuerdo? Vemos que una mitosis a nivel genético va a simplemente repartir lo que tiene, no va a modificarlo en absoluto. Algo que en meiosis sí se hace, ¿sí o no? Vamos a recombinar esta información y vamos a segregar de manera completamente aleatoria los cromosomas, ¿de acuerdo? De manera completamente aleatoria, ¿sí? Mira, si la recombinación te parecía aleatoria aquí, ¿no? La recombinación, el paso de información de un lado para otro te parecía aleatoria, pues el envío de cada cromosoma para cada lado también es aleatorio, ¿no? Puede ser que el original que era de papá pase para un lado y puede ser que el otro pase para el otro lado, ¿no? Puede ser que el cromosoma 1 de papá vaya para la derecha, pero el cromosoma 5 del papá vaya a la izquierda, ¿no? Entonces, incluso el envío de cada cromosoma para cada lado es completamente aleatorio, gente. Entonces, eso multiplícalo a la aleatoriedad, no sé cómo se dice, de la recombinación, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos procesos que son completamente al azar, ¿de acuerdo? ¿No? Creo que en aritmética ven eso, ¿no? Probabilidades y esas cosas ya. Un día pregunta el profesor, si yo tengo 23 cromosomas en la cual tenemos tanta probabilidad de que pasemos tal sitio, ¿cuánto será, ¿no? La recombinación? ¿Cómo se puede preguntar? No sé. Pero me imagino la pregunta, ¿no? Y debe salir un número completamente enorme de las probabilidades de que haya, de que cada cromosoma vaya específicamente para un lado y que la recombinación de por sí, ¿no? De cada fragmento también se multiplica eso y, no sé, es un número completamente enorme. Pero bueno, eso es lo que ocurre, gente, para la meiosis, ¿de acuerdo? A nivel celular, pues la mitosis simplemente crea células iguales. En cambio, la meiosis reduce la cantidad de material genético a la mitad, ¿no? Formando, recuerda, a los llamados gametos. A nivel orgánico, la mitosis se encarga, ya sabes, ¿no? De reparación de tejidos, el crecimiento, ¿no? El desarrollo de una célula, por ejemplo, de un tejido, ¿de acuerdo? Y también recuerda la reproducción asexual. En cambio, la meiosis, ¿qué hace? Simplemente forma células sexuales, ¿no? Forma los llamados gametos, ¿sí? ¿Correcto? Perfecto, gente. De esa manera tenemos nuestras dos divisiones, ¿no? Nuestros dos temas importantes en lo que corresponde, ¿no? Al ciclo celular. No te olvides que el ciclo celular básicamente, ¿no? Es la división de la célula, de acuerdo, en dos partes y corresponde no tanto a la mitosis como también a la meiosis. ¿De acuerdo, gente? Muy bien, chicos. Nos quedan 5 minutillos. Vamos a avanzar un poquito del material. ¿De acuerdo? A ver, básicamente con un par de preguntas que son importantes. A ver, es justamente la pregunta 1 y la 8 que son importantes en realidad, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver la 1 primero. Dice, el gráfico que se da a continuación representa la variación de la cantidad de ADN celular durante las diferentes etapas del ciclo celular en una determinada célula somática. El valor de C representa la cantidad de ADN en masa en un genoma haploide. Una de las siguientes alternativas no está de acuerdo con lo que se sabe del ciclo celular. ¿Cuál es? Vale. Ahí tenemos nuestro dibujito. Vemos, ¿no?, que el material, mira, en 1 se mantiene, en 2 se duplica, en 3 se mantiene y en 4 pasa a la mitad. Y en 5 otra vez se mantiene otra vez, ¿no? Dando a entender de que volvemos al 1, básicamente. A ver, ¿qué ocurre? Dice que una está equivocada, ¿no? Ok, una está equivocada, gente. Pero dice, en la etapa 2 se da la replicación del ADN. ¿Qué opinas? Mira, pasamos de dos materiales genéticos a 4. ¿Sí, sí o no? Entonces este de acá está correcto. 1 correcto. Vale. 2. Dice, la etapa 5 corresponde nuevamente a la etapa 1. Pues sí, ¿no? Básicamente sí, nos da la idea. Recuerda de que la célula, una vez que se ha dividido, puede volver a dividirse sin ningún problema. ¿De acuerdo? En C, la etapa 4 en todo momento se cerran cromosomas dobles. En C dice, ¿no? En C. A ver. Perdón, en 4, no, en 4, aquí. Tenemos cromosomas dobles, dice, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Será correcto o no? No, ¿verdad? Porque mira, justamente aquí en la mitad
lo partimos a la mitad y dejamos de tener cromosomas dobles. Por acá por el chat me dicen creo que en la C. Yo también creo que en la C. Vamos a verla por última instancia. ¿Ya? En la etapa 3 se acumula energía para que se dé la división. Aquí. Claro, ¿sí o no? Aquí vamos a acumular energía para luego la división. Eso sería lo que corresponde a la etapa G2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, gente. La clave entonces en la pregunta number 1. Claro que sí. La clave C, gente. Así es, la clave C. ¿De acuerdo? Más abajo tenemos otro gráfico. Vamos a hacer eso también de Yapa. En la pregunta 7, mira. El gráfico que se da a continuación representa la variación de cantidad de ADN celular durante las diferentes etapas de la interfase y la división de una célula, y la división celular en una determinada célula germinal, dice acá. Ok, detalle importante, es una célula germinal. Por lo tanto, va a ser una meiosis. Ojo, cuidado con ese detalle. Integrando la gráfica con sus conocimientos adquiridos en clase, indica la alternativa correcta. Vale. Ok, mira, acá básicamente nos hablan de las fases, ¿no? Y tenemos acá las 8 etapas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Correcto. Entonces, vamos a ubicarnos rápidamente. Mira, en A iniciamos con 2 juegos. En B duplicamos a 4. En C mantenemos, en D dividimos otra vez a 2. En E mantenemos, en F dividimos otra vez y en G continuamos. Ok. Nos dice, la interfase solo comprende etapas A y B. A y B nada más. ¿Qué opinas? No, ¿verdad? Porque diría hasta C en realidad la interfase, ¿eh? Porque la interfase es preparación para la división. Y en la D, aparentemente, al dividir el material genético, acá está la división. Entonces, no. Interfaz sería A, B y C de Yapa. ¿De acuerdo? B, el crossing over o la recombinación se da en la etapa F. Mira, el último B. ¿Qué opinas? No, ¿verdad? Porque recuerda que la recombinación o el crossing over se da en la profase 1. O sea, en la primera división. Debería ser incluso por aquí, mira, ve. En la primera parte, acá arribita, incluso en la puntita de la parte D. ¿De acuerdo? La C dice, la etapa D y F corresponde a la meiosis 1 y 2 respectivamente. La etapa D y F corresponde a la meiosis 1 y 2 respectivamente. ¿Qué opinas, gente? ¿Qué opinas? D, acá hay una división, y en F también hay una división, ¿no? Puede ser, ¿no? Como que sí cuadra. Vamos a ver la D por último. En la anafase de la etapa D, o sea, aquí, los cromosomas son simples, dice por acá. ¿Qué opinas? No, ¿verdad? Porque van a ser cromosomas dobles. Recuerda que en la D, perdón, en la meiosis 1, estamos dividiendo cromosomas homólogos. Y un cromosoma homólogo, solamente uno de ellos, es un cromosoma doble. Entonces, gente, ¿cuál es la clave en la pregunta 7? Pues obviamente la clave C. ¿De acuerdo? Y la última, y nos fuimos, gente, vamos a hacer la 8 porque considero también importante. La pasada la preguntaron. Dice, algunos síndromes cromosómicos se producen por una incorrecta distribución de los cromosomas en las células hijas. Este error en la división celular se produciría a nivel de la ¿qué? O sea, nos hablan de que ha ocurrido una mala distribución de cromosomas, una mala disyunción, una mala segregación de cromosomas. La respuesta sería entonces, gente, aquí, la ana, así es, claro que sí, la anafase, muchachos, ¿correcto? La anafase, ¿vale? Anafase, ¿sí? Ah, ok, tenemos 5 en nuestro día, vale, correcto, vale, perfecto. Vamos a seguir avanzando en el material. Entonces, gente, pregunta 7, clave C, pregunta 8, clave B. En la 1 marcamos la C también, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando. A ver, tenemos pregunta 2, dice, Octavio ha descubierto una planta X con potencial anticancerígeno. Él descubre que esta planta elabora un metabolito I que impide la formación del uso mitótico. ¿En qué evento del ciclo celular está actuando dicho metabolito? Preguntan por acá. Habla, gente, ¿qué opinas? Dice que impide la formación del uso mitótico o también llamado uso acromático, no te olvides. Habla, ¿en qué fase será, gente? ¿Qué fase estaremos evitando, ¿no? O en qué ocurre, en qué proceso estará trabajando este metabolito? Habla, ¿en qué hacemos uso acromático, gente? En la profase, muchachos, ¿de acuerdo? En la profase, así es, claro que sí, muy bien, correcto, en profase.
Chévere. Number 3 dice, en un laboratorio de citogenética se está analizando el ciclo celular de las células somáticas del caballo, el cual presenta como número diploide 64. Con este dato se puede deducir que en la anafase de estas células, ok, a ver, tenemos que hay 64 cromosomas. Rápidamente vamos a decir, a ver, un ratito vamos a escribir por acá, que 2n es igual a 60 y 64. ¿Correcto? Muy bien. 64, ¿qué, gente? 64 cromosomas, ¿no? Cromosomas. Vale. Si hay 64 cromosomas, significa que hay 128, ¿qué? Cromátidas. ¿De acuerdo? 128 cromátidas, gente. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esta información nos preguntan acerca de la anafase. ¿Qué ocurre en anafase, gente? Recuerda que es una célula somática, entonces solamente estamos hablando de una mitosis. Dice, 128 cromosomas dobles migrando. No, porque son cromátidas los que migran, no los cromosomas dobles. Se observan 128 cromátidas. Sí, básicamente sí, ¿no? Están migrando, pero hay 128 cromátidas. ¿Hay 128 cromátidas en el ecuador celular? No, porque estamos en anafase. Si fuera la pregunta con metafase, ahí sí cuadra, ¿no? Porque estaríamos hablando de que están en el ecuador celular. Pero no, estamos en anafase. ¿Hay 64 dobles en cada polo? No, porque cuando llegan a los polos, no, en una mitosis llegan como cromosomas simples. Entonces, gente, clave de la 3, hay 128 cromátides, ¿de acuerdo? 128 cromátides. Clave, besito en la pregunta 3. Listo. Ok. A ver, nos quedan 2 minutos. A ver. Vamos a hacer la 5, a ver. Vamos a activarnos a 4, vamos a hacer la 5. Dice, un fármaco actúa inhibiendo el apareamiento de cromosomas homólogos durante la profase 1 de la primera división meiótica, dice. ¿En qué evento está actuando dicho fármaco? A ver, dice que inhibe el apareamiento, o sea, inhibe, de acuerdo que formen las parejitas, inhiben justamente de que se dé, ¿qué cosa, gente? La sinapsis, ¿no? El apareamiento, recuerda que es justamente la sinapsis. Por lo tanto, ¿eso en qué momento ocurre de la profase 1? En el cigonema, gente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este proceso de apareamiento de cromosomas homólogos ocurre en el cigonema. ¿De acuerdo? Recuerda el orden es lecigo, paquita de día, ¿no? Leptonema, cigonema, ¿qué más? Paquinema, diplonema y finalmente la diacinesis. Muy bien. A ver, ¿qué dice la 6? ¿Nos da tiempo para hacer la 6? Creo que sí. En la división por meiosis, las células hijas resultan con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Si una célula de la mosca drosófila con 2n igual 8 realiza esta división, en la metafase 2, cada célula tendrá... A ver, si es 2n igual 8, en metafase 2, ojo, o sea que ya hubo una reducción. Cada célula tiene 4 cromosomas nada más. Si hay 4 cromosomas, ¿cómo estaremos trabajando, gente? ¿Cómo estaremos trabajando? Con 4, claro, 4 cromosomas dobles en el cuadrado de célula. Sí, claro, 4 cromosomas dobles la D. en la célula. Sí, así es. 4 cromosomas en cada polo, no, es 4 cromosomas dobles en el cuadrado de la célula. Listo, gente. Entonces, de esta manera estamos acabando nuestro material. Bueno, nos falta una preguntilla, pero